Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa fruncida para niñas como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos con la medida del patrón con el derecho de la tela hacia adentro. Y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a colocar los patrones como estáis viendo, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y como veis vamos a colocar el otro patrón, el de la espalda, justo debajo porque en este caso yo tengo tela suficiente, pero si habéis comprado 0,30 más o menos, o sea 0,30 metros, es mejor que dobléis la otra parte, el lado contrario, también con el ancho del patrón, doblando la tela de igual manera con el derecho de la tela hacia adentro y coloquéis en la doblez de la tela el patrón trasero. Yo en mi caso voy a utilizar la otra parte de tela para hacer un cubre pañal a juego. Alfilereamos ambos papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón. Además, realizaremos unos pequeños cortes o piquetes donde vamos a colocar las tirantas que vienen en el patrón ya marcadas. Para los tirantes de la blusa y el lazo que lleva en la parte superior vamos a cortar unas tiras de 3 centímetros. Para ello, primero con el metro las vamos a marcar con jabón de sastre o con la tijera y vamos a ir recortando a esa misma medida de 3 centímetros tiras muy largas. Con el ancho de la tela no os vale. Las vamos a cortar largas porque luego las haremos a medida de la pequeña y también necesitamos para el lazo que veis en la parte superior, que es decorativo. Comenzaremos a coser por los tirantes. Para ello los doblamos por la mitad como estáis viendo con el derecho hacia adentro y los planchamos bien. Y como a medio centímetro del borde de la tela, con una puntada lineal sencilla vamos a coserlos por el lateral por donde estáis viendo de todo el tirante. Y con ayuda de una aguja lanera, o sea de una aguja de tejer o de un bolígrafo o por ejemplo esta herramienta que es un vuelve bies o un vuelve puntas, vamos a darle la vuelta a nuestros tirantes y los vamos a dejar totalmente del derecho. Yo he utilizado esta herramienta porque la tenía, pero os dejo el link si queréis en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo donde podéis comprarla, pero creo que en cualquier mercería la podéis encontrar si preguntáis por un vuelve bies. Las colocamos del derecho, las planchamos bien y vamos a cortarlas a medida de la niña. Y si no tenéis la medida os dejo una tabla de medidas aproximadas en el blog, pero lo suyo es que la adaptéis a la niña en cuestión. Vamos a cortar unas tiras y el resto lo vamos a dejar guardado para hacer los lazos decorativos. Como el delantero y el trasero son prácticamente iguales, le colocamos un alfiler a la parte delantera y así ya nos aseguramos de saber perfectamente cómo va la camiseta. Colocamos delantero y trasero como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser por los laterales o costados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con una costura lineal sencilla vamos a unir la camiseta por laterales o costados y remallamos estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Y ahora tanto para el contorno superior como para lo que es la parte de abajo de la blusa vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo. En este caso vamos a comenzar haciendo
un mini dobladillo para la parte superior. Este mini dobladillo consiste en doblar una vez medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volver a doblar otro medio centímetro, y de esta manera nos tiene que quedar como estáis viendo. Para el bajo, como hemos dicho, vamos a hacerle también un dobladillo sencillo como el que estáis viendo. Por todo el contorno del bajo doblamos medio centímetro o lo que queramos, aproximadamente medio centímetro, hacia el revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Si no os veis muy prácticas, es decir, si no estáis habituadas a coser a máquina, podéis hacerlo también con la plancha y luego pasarle la máquina de coser. Esta tela, afortunadamente, como es un voile, pues permite que podamos hacerlo y no se nos mueva y nos quede igual por todos lados. Colocamos la blusa, como estáis viendo, con el revés hacia arriba y vamos a señalar dónde van a ir los tirantes. Yo lo he cogido con un alfiler, pero como luego voy a trabajar todo lo que es el tema del elástico y voy a dejar abiertos los tirantes, lo que he hecho finalmente es que he marcado no solo con un alfiler, sino que he marcado con jabón de sastre donde van a ir colocados los tirantes. Para el fruncido que lleva la blusa en la parte superior lo podemos hacer o bien con hilo elástico, cosiendo con la máquina de coser pespuntes lineales paralelos con hilo elástico, o también lo podemos hacer con un pequeño elástico, un elástico finito como el que estáis viendo. Yo lo he hecho de esta forma pues para cambiar un poco, porque sí que voy a sacar algunos modelos con hilo elástico cosido, entonces quería cambiar un poco en este modelo. Simplemente pues cortamos 3 elásticos, que es lo que le voy a colocar en la parte superior de la blusa. En este caso la talla 3 años es un 45 centímetros aproximadamente cada elástico. Pero lo suyo sería que midierais el contorno o el pecho de la niña para ajustar la blusa a su tamaño, y luego también os puedo dejar una tabla de medidas aproximadas del contorno de pecho de la niña atendiendo a cadera. Y una vez que tenemos los elásticos vamos a ir marcando el camino por donde van a ir. Para colocarlos rectos nos podemos guiar tanto de las marcas que hay en el pie de prensa telas, digamos que con esa medida de la máquina de coser vamos guiándonos, o también podemos ir marcando, como estáis viendo, de la siguiente forma. Yo lo que he hecho es marcar a los 3 centímetros del borde superior para el primer elástico, y el resto de elásticos los he marcado a 1,5 centímetros de distancia entre uno y otro. Para colocar los elásticos os voy a enseñar un truco y así os va a salir repartido bien el fruncido. Calculamos el centro del elástico y este centro lo vamos a colocar en una de las costuras de un lateral costado de la blusa. Y ahora vamos a coser desde ese centro del elástico, desde esa costura hacia un extremo, estirando lo suficiente el elástico para que nos llegue al lateral o costado contrario. Vamos a ir estirando y cosiendo justo en el centro del elástico con una puntada lineal sencilla. También podéis utilizar una puntada en zigzag sobre el elástico. Vamos, como veis, con las marquitas que habíamos hecho con el jabón de sastre, vamos a ir colocando el elástico en la medida perfecta. De esta manera nos va a salir totalmente paralelo al borde superior de la blusa. Y lo estiramos, como ya os digo, justo hasta llegar al lateral o costado contrario al que estamos cosiendo. Y de la misma forma vamos a coser la otra parte del elástico, el elástico que nos queda desde el centro del elástico o desde uno de los laterales o costados hasta el lado contrario. Vamos a ir estirando el elástico de tal forma que nos quede
perfectamente acoplado a la medida de la blusa. Paralelo siempre al borde superior y guiándonos por las marquitas que hemos hecho con el jabón desastre. Este jabón desaparecerá una vez que lavemos la blusa, así que no tenemos problema. Para colocar el resto de los elásticos lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a calcular el centro y lo vamos a poner a 1,5 cm paralelo del que acabamos de coser, justo en la costura de un lateral. Y vamos a ir cosiendo con una puntada lineal sencilla sobre el mismo elástico, y este elástico lo vamos a ir estirando y también estiraremos la camiseta porque ahora ya está rizada. Vamos cosiendo paralelo, como ya os he dicho, a 1,5 cm, de tal forma que nos vamos a ir guiando perfectamente por las marquitas que hemos hecho con el jabón desastre. Vamos estirando y vamos cosiendo de tal forma que nos va a quedar perfectamente fruncido esta parte superior de nuestra blusa. Y de la misma forma vamos a coser la otra parte del elástico, la parte que nos queda, desde un lateral o costado hacia el contrario. Vamos a ir estirando bien el elástico hasta que llegue a la medida del lateral o costado. De esta manera nos va a salir el fruncido bien repartido. Y de la misma forma que ambos anteriores vamos a coser nuestro tercer elástico, repartiendo bien el rizo, estirando y ayudándonos con las manos para que quede de la misma forma repartido. Un truco es que tenemos que darle siempre la misma elasticidad al elástico para que nos quede el fruncido bien repartido por todos lados. Guiándonos por las marcas que habíamos hecho en la tela para colocar los tirantes, los vamos a colocar perfectamente cosiéndolos al elástico como estáis viendo. Vamos a hacer una costura lineal sencilla justo encima del elástico, tanto por un lado como por el otro, es decir, tanto por el derecho de la blusa como por la espalda de la misma. Y de esta forma haremos ambos tirantes. Con los trocitos de tirantes que nos han sobrado cortamos dos de una medida aproximada de 15 centímetros para los lazos de la parte superior. Lo doblamos por la mitad, calculamos el centro del tirante y el centro de la tirita que nos va a servir como lazo decorativo, y ambos los hacemos coincidir, es decir, hacemos coincidir ambos centros. Luego los extremos lo doblamos como estáis viendo, de tal forma que queden uno inmediatamente encima del otro con medio centímetro de tela superpuesta, y coseremos con un pespunte lineal sencillo justo en la línea del centro del lazo. Cortamos un trocito de tirante para rodear la costura o tapar esta costura que acabamos de hacer. Ya veis que estoy cortándolo como 1 centímetro aproximadamente, dejándole de cada lado. Luego lo doblamos como estáis viendo, y con unas puntadas lineales sencillas o con unas puntadas a mano invisibles o escondidas vamos a topar la costura con esta tira, así nos va a quedar también con un efecto lazo mucho más bonito. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.